Remedios, remedios, San Martín. Estamos con Adriana Vicale. Ella es historiadora, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, mendocina, por supuesto, es escritora. Muchas gracias por estar del otro lado y compartir esta entrevista con nosotros. Gracias, Juan. Un caluroso saludo para todos ustedes y gracias por la invitación. Estamos con Adriana porque, bueno, en este 17 de agosto la idea es recordar al libertador San Martín desde alguna otra mirada, desde otra óptica quizás que pocas veces se ha dado. Ella es escritora, como decíamos, y es autora de Remedio de Escalada, la dama del destino triste. Habla precisamente de quien fuera la mujer de San Martín. La idea es hoy recordar al libertador desde esa óptica, desde Remedio de Escalada, que tiene una historia interesante, una historia, si se quiere, triste en algún punto, una mujer que los libros de historias quizás no han ahondado en detalle, o por lo menos los que nosotros teníamos cuando íbamos al colegio y demás, hablaban o se remitían a Remedio simplemente como la mujer de San Martín. Pero bueno, Adriana nos va a contar un poco en detalle. La historia es interesante. Es una mujer que tenía, una niña en realidad, que tenía una muy buena posición y dejó todo por seguir a San Martín a Mendoza. Contar un poquito cómo arranca esta historia entre ellos dos. Bueno, a ver, es conocido que cuando llega San Martín al Río de la Plata, en la famosa fragata George Canning, llega en 1812 e inmediatamente se contacta con la aristocracia, en realidad con la burguesía porteña de principios del siglo XIX. Era muy común, tanto en Europa como acá, llegar a las ciudades y decir, bueno, ¿dónde están las familias más representativas? Ajá. Para vincularme políticamente, socialmente. Hay que recordar que San Martín venía con Carlos María de Alvear, de prosapia aristocrática y de raigambre en el Río de la Plata. Por eso es que es muy probable, los autores señalan que sí, que es quien introduce a San Martín en la familia Escalada. ¿Quiénes son los Escalada? Son una de las familias más acaudaladas del Río de la Plata. En su casa no solo se desarrollan tertulias, es decir, hay reuniones donde se lleva adelante la sociabilidad, se escucha música, se habla de noticias que llegaban desde Europa, noticias propias de ahí, de la política de Buenos Aires, sino que también es un centro de reunión político, ideológico, y hasta, si se quiere, un lugar donde se junta dinero para la causa independentista, para la causa revolucionaria. Entonces, cuando San Martín llega, es introducido a esa familia. Hay un autor inglés que murió hace muy poquito tiempo, que se llamó John Lynch, que tiene una biografía fantástica sobre San Martín, que dice que San Martín se vincula a través de la familia Escalada con la élite porteña. Sí. Esa unión se hace a través de la familia Escalada. ¿Y quién es Remedios? Remedios es la hija de Antonio José Escalada, una figura que ha tenido cierto protagonismo el 22 de mayo, porque ha sido uno de los personajes que ha dicho que el virreinato del Río de la Plata se tiene que independizar de la metrópoli, además de los cargos que ha tenido. Entonces, San Martín se introduce en ese mundo, la conoce a esta niña, tenía 14 años. Muy joven, la verdad. 4. ¿Eso era común en la época? Que las personas grandes, digamos, vieran o sintieran un atractivo, digamos, por chicas tan jóvenes. Bueno, hoy, quizás, lo vemos hoy, pero era una niña, 14 años, es una niña todavía. Hoy sería muy criticado. Claro. Usos y costumbres han cambiado, y a principios del siglo XIX esto era bastante normal, porque, recordemos que la expectativa de vida era mucho más corta a la actual, y en aquel momento las jóvenes se casaban muy jovencitas y tenían muchos hijos. Entonces el hecho de tener una descendencia bastante numerosa las llevaba a tener una expectativa de vida muy corta. Claro.
incluso también para los hombres, ¿eh? El hecho de que San Martín llegara a la edad que llegó es bastante asombroso, pero en aquel momento era normal. Si uno se pone a ver otros personajes, otros actores políticos de la época, ellos se casan siendo treintañeros con jovencitas de 15, 14 y menos de 20 años. Entonces Claro. era normal. Era normal. ¿Y qué leí por ahí, y vos decime, quién de los dos, o se sabe más o menos cuál de los dos tuvo una tradición? Dicen que ella cuando lo vio, porque él no era de grandes familias y demás, era casi un desconocido, corregime si me equivoco, dice quedó como enamorada. Yo no sé si esa es una versión, digamos, romántica que quieren hacer de la historia, o ella no tenía a lo mejor intenciones de poder casarse, bueno, por estas costumbres que decían, bueno, este es el hombre, tuvo ese destino, o ella sí sintió en algún momento un atractivo por este hombre que venía de Europa y se empezaba a ser conocido acá en el virreinato. Te hago yo ahora a vos una pregunta. ¿Desde dónde querés que te conteste? ¿Desde la ficción literaria o desde los documentos? No, Si es desde los documentos... Claro, sí, prefiero no, los documentos. Para ficción no, tenemos los manuales de la primaria. No hubo ningún actor político en ese momento que dijera, bueno, Remedios se enamoró inmediatamente. No, son Claro. todas presunciones. No te podría responder Claro. ese matiz. Claro, queda ahí en el, Calculo, en el halo. Sí creo que San Martín, cuando llega, en 1812, llega con cierto cartel, podríamos decir. Se anuncia que ha llegado al Río de la Plata el teniente coronel José de San Martín, que había sido primer ayudante de campo del Marqués de Coupigny. Entonces llega con ese, podríamos decir, con ese halo de prestigio. Y bueno, es un joven de 34 años con acento español, bastante parco en cuanto a su capacidad expresiva, pero un hombre de gran determinación, como lo han descrito sus compañeros militares, pero también algunos que posteriormente vieron documentos. Es un hombre realmente que tiene mucho para decir y fundamentalmente viene con el aire europeo, es un militar, entonces es muy probable que haya habido... cierto atractivo allí, cierta... Claro, que la conquistó. Le decía a él la princesa pálida, ¿no? Hay descripciones de cómo era. Nosotros tenemos, bueno, si uno busca imágenes, algunos bosquejos de cómo era ella, pero hay algunos documentos que nos pueden hacer una descripción de cómo era Remedios de Escalada. Dicen que era muy bella. Claro, la señalan a una, obviamente que era una adolescente de 14 años, menuda y de tez pálida. Muy probablemente eso ya tenía que ver, bueno, también tiene que ver con la época, que la moda no era, la moda era justamente la palidez. Ajá. Tiene que ver con el romanticismo, ¿no?, que va a venir después, pero fundamentalmente en ella es muy probable que fuera por lo que posteriormente ella va a ser tísica, tenía tuberculosis, claro. y eso es muy probable que hiciera de su rostro y de su tez cierta palidez. Perfecto. Bueno, y ahí entonces seguimos con la historia. En las tertulias, en esos encuentros, hay cierto atractivo entre ambos, y bueno, es enviado al norte, San Martín. Claro, ellos se casan. Hay una cosa bastante particular. San Martín llega en marzo de 1812 y en septiembre de 1812 se están casando. Murió rápido. Muy poquitos meses. Claro, muy poquitos meses. Un historiador, Torres Revelo, fue uno de los primeros autores en dar a conocer el acta de matrimonio, y bueno, ellos se casan el 9 de septiembre en la iglesia, la Basílica de la Merced, y muy rápidamente él
fines del 12, principios del 13, ya parte para el norte, con un contingente de soldados, porque otra cosa interesante es que él en 1812 va a crear el regimiento de granaderos a caballo. Claro. Ese escuadrón de élite a donde van a ir a parar dos hermanos de Remedios, Manuel y Mariano Escalada, un escuadrón, insisto, de élite que va a tener un prestigio significativo, pero fundamentalmente porque San Martín le va a dar un perfil a ese regimiento, toda la táctica francesa que él había aprendido, las tácticas militares él las va a aplicar incluso con un código. Lo cierto es que cuando él, en esos meses en que está en Buenos Aires, tiene una función militar, una función política y al mismo tiempo toda esta cuestión social que lo va a llevar a casarse con Remedios y muy poquito tiempo después, a principios de 1813, viajar con parte de esos soldados al norte y después en 1813 tener la batalla de San Lorenzo, que va a ser esa primera prueba de fuego que tuvo San Martín desde el punto de vista militar. Perfecto. Y que, bueno, ellos embarcan, bueno, se van juntos hacia el norte y en algún momento de la... No se fueron juntos. Ah, no fueron juntos. Mirá, no se tenía fueron juntos. Entendido que habían ido juntos. No era común que las mujeres viajaran, que las mujeres legales viajaran con los militares. O sea, ella fue después. A los enfrentamientos. Ellos, San Martín está en enero en el norte, batalla de San Lorenzo, regresa a Buenos Aires y a fines de diciembre el triunvirato, después que llega la noticia de la derrota de Ayohuma en manos de Belgrano contra los españoles, lo destina a San Martín a hacerse cargo del ejército del norte. Y él en enero del 14 parte para el norte. Entonces tenemos un 1813 en que ellos conviven en Buenos Aires, pero ya hacia 1814 él parte al norte y no se van a ver por un tiempo, por varios meses. En 1814 en el norte San Martín se hace cargo del ejército de Belgrano, lo reorganiza, ve que por el norte es inviable la guerra hacia los españoles. Él ya había comenzado con todo el tema del plan continental y promueve, después de un tiempo, viajar hacia Córdoba, plantearle a Gervasio Posadas, que era el director supremo, que lo designaran en Cuyo, designación que se va a hacer efectiva entre el 7 y 8 de... Estoy dudando, 7 y 8 de septiembre. Se me acaba de hacer una laguna. Claro, entre el 7 y el 8 él anuncia en una carta que está llegando, la escribe desde una posta que está por llegar a Mendoza. Él en septiembre llega acá a Cuyo, a Mendoza. Claro. Mendoza era la capital de la provincia de Cuyo, formada en ese momento por San Juan y San Luis también. Y se instala acá en Mendoza, y Remedios llega a fines de octubre, principios de noviembre de 1814. Entonces ahí tenemos todo un... Casi un año que no se han visto. Y la relación se supone que, al principio era fructífera y empieza inmediatamente a tener como conflictos cuando ella llega, por ese a lo mejor ese impasse que hubo, entonces ahí hubo como un dejo de amor, o cuando ella llega, continúa esta relación, digamos, fructífera, se llevan bien, porque entiendo que en algún momento hay un quiebre en la relación, si se quiere. A ver, yo cuando escribí la nota esa, esto es una cosa bastante importante a tener en cuenta. Nosotros acá en Mendoza tenemos en el Archivo General de la provincia prácticamente la mayoría de los documentos que hacen a la formación del Ejército de los Andes.
Cuando yo escribí esa nota sobre Remedios, me preocupé de leerme toda la documentación de la época para ver si yo encontraba indicios de aspectos de la sociabilidad. Realmente fue como buscar perlas en el océano. En aquel momento recordemos que la vida privada, si bien tenía una significación, la mayoría de los documentos hacen a la formación del ejército. Entonces sí se conoce, por ejemplo, con qué familias se vinculó Remedios. Familias locales. Te voy a decir algunos apellidos. Por ejemplo, la familia Corbalán, la familia Ferrari, la familia Álvarez. Esos van a ser sus núcleos íntimos de sociabilidad. Allá en Mendoza. En Mendoza. San Martín se instala a unas cuadras de la Plaza Fundacional, donde estaba el Cabildo en ese momento. Actualmente la dirección es la calle Corrientes 343. Hoy día funciona un museo allí, que desde el año pasado, se inauguró el año pasado, pero hoy día se lo puede visitar y se conoce los pisos de la época, los ambientes que habían. Bueno, San Martín va a vivir ahí, y ahí es a donde se incorpora Remedios a esta vida en Mendoza. Mendoza no le va a sentar bien a Remedios. En aquel momento, a ver, para quienes no conocen Mendoza, en aquel momento era una ciudad, era un desierto, una ciudad polvorienta. Remedios va a llegar con esa afección pulmonar propia de la tuberculosis, una ciudad con polvo. Por eso ahora retomo, para quien no conoce a Mendoza, todos los árboles que nosotros tenemos aquí, cada plantita, cada verde, ha sido producto del esfuerzo humano. Claro. Cada árbol lo plantó un hombre y lo tuvo que regar, porque acá no nacen las cosas fácilmente. Entonces ella llega a una ciudad diametralmente opuesta a esa Buenos Aires abierta a Europa. Llega a una ciudad cerrada, recostada sobre la cordillera de los Andes, y comienza a vivir con él, y la vida no debe haberle sido muy fácil, porque cuando ella llega, acaba de caer Chile, por la batalla de Rancagua, que había sido el 1 y el 2 de octubre de 1814. Entonces, una afluencia de chilenos se producen a la llegada de Remedios. ¿Y quién es San Martín en ese momento? San Martín es la máxima autoridad. Entonces es muy probable que la atención a ese mundo privado haya sido muy limitado. Pero por cuestiones políticas, porque no había otra posibilidad. Él se tenía que hacer cargo, como gobernador e intendente, de la toma de decisiones, y de toma de decisiones muy importantes, porque podían invadir a Cuyo desde Chile, los españoles, y si caía Cuyo, podían avanzar hacia Buenos Aires y hacer caer la revolución que había triunfado en 1810. Entonces, San Martín tiene que tomar decisiones muy importantes, y es muy probable que desatendiera también ese mundo privado. Duerme igual que usted. Cuando duerme. Se la ve bien. Shh. Hable bajito. Cuénteme. Hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Si algo me sucediera, si acaso no vuelvo, háblele a la niña de su padre.
duerma conmigo esta noche. Quédese conmigo. Perdona si he sido muy grosero últimamente. Sepa que estoy orgulloso de la mujer que tengo. Hay una chica, claro, que viene, imaginemos que viene sola, que es muy joven, que deja a su familia atrás, se ha sentido, si uno se pone en su lugar, en una situación muy difícil, con la enfermedad, con la ciudad que no era, por supuesto, Buenos Aires, que no es la Mendoza de hoy, si no le hubiese gustado mucho, y en una, claro, en esta situación, ahí empiezan a haber algunas rispideces. No obstante, nace Merceditas, porque Merceditas nace allí en Mendoza. Sí, sí, le sumo un dato bastante importante. A partir de 1815 y todo 1816, San Martín se encarga de crear esa maquinaria bélica que fue el Ejército de los Andes. Claro. Él arma un campamento, no en la ciudad, sino retirado de la ciudad, que después podemos explicar por qué lo retira de la ciudad, que fue el campamento militar en la zona del Plumerillo. Él estuvo abocado totalmente a la creación de esa fuerza bélica, de ese brazo bélico de la revolución. Y sí, ahí tenemos el testimonio del general Jerónimo Espejo, que escribió porque lo vivió, fue un coetáneo de San Martín, que San Martín pasaba mucho tiempo en el campo de instrucción, enseñándole a los soldados tácticas de guerra, disparos, manejos de las armas. Es decir, él pasó mucho tiempo instruyendo a los soldados, formando el ejército, y volvemos a lo mismo, desatendiendo. Debe haber atendido, obviamente, pero más abocado a esa claro, militar que a la vida privada. Perfecto. Y decíamos... Efectivamente, en el 16, en agosto de 1816, nace Merceditas. Nace Merceditas, que nosotros la conocemos como la infanta mendocina, está enterrada acá. Mira, no sabía ese detalle. Sí, está enterrada acá en Mendoza junto a su marido, Mariano Balcarce, que van a ser con los que San Martín vivió en Francia, exactamente, y fue la niña que lo acompañó a lo largo de toda su vida y que le brindó todo el afecto, porque San Martín fue un padre desde todo punto de vista ejemplar, realmente ejemplar. Y nace acá, nace en agosto de 1816. Perfecto. Y en plena etapa de formación del ejército y a muy poquito tiempo de irse. Yo lo que quisiera, Juan, que quedara claro que 1815 y 1816, esos 2 años que fueron de preparación del ejército, coincide 1816 coincide con el nacimiento de la hija, la gran hija que va a tener San Martín, su única hija que va a tener, y que va a ser la gran compañía de su vida. Y nace acá en Mendoza, en todo ese fulgor de la última etapa de creación del Ejército de los Andes. Acá se me genera una pregunta, que hablábamos de que, bueno, gran parte de su atención, de su vida, la puso en el ejército, y en cierta manera podemos decir que su parte matrimonial ha quedado como descuidada, y vos me decís, fue un padre ejemplar. Pareciera como que toda esa atención que a lo mejor no puso en Mercedita, sí la puso, en Remedios, sí la puso, digamos, en Merceditas. ¿Qué dicen los documentos acerca de cómo era él con su hija? Porque... No. A ver, hay que entender lo siguiente. Desde que llega San Martín
al Río de la Plata en 1812, hasta que se va a fines de 1823, principios del 24, prácticamente esos 11, 12 años de vida pública que San Martín tiene acá en América, están prácticamente abocados a la causa independentista, a la causa revolucionaria. Él pasa más tiempo viajando desde Mendoza a Buenos Aires, Mendoza, Chile, Perú, Chile. Claro. Él pasa más tiempo a esa gran hazaña independentista que a otra cosa. Y cuando él regresa a Mendoza y posteriormente a Buenos Aires en 1823 para ya abrazar el exilio y llevarse a su hija, a Merceditas, que la saca de la familia Escalada, a donde había quedado porque su madre había muerto. San Martín abraza lo más importante, que es parte de sus raíces. Y él se la lleva a Europa y él va a convivir con ella. Bueno, primero Merceditas va a estar internada en lugares de educación, y posteriormente él va a convivir con ella en un mundo absolutamente armonioso. Te voy a dar un dato que a mí siempre es una cosa que me llama mucho la atención. Mientras que Bolívar murió bastante desilusionado y solo, yéndose también para el exilio, para Inglaterra, muere en Santa Marta, mientras que O'Higgins muere en el exilio también solo y desilusionado porque en Chile no lo han valorado como debían valorarlo, como él consideraba que lo tenían que valorar. San Martín muere en el exilio, pero en el seno de una familia que ha podido construir con su hija y con Mariano Balcarce, y muere con el afecto de los suyos. Entonces hay una gran diferencia entre estos grandes libertadores. Esto me parece una cosa muy importante. Y el poder morir así tiene que ver con una construcción que hizo San Martín a lo largo de su vida en el exilio. Y por eso es que yo marco esto de que San Martín fue un padre ejemplar, porque tuvo a una hija que lo amparó, que lo cuidó, y Merceditas tuvo un padre que la acompañó a lo largo de toda su existencia. Interesante reflexión y desdibuja un poco aquella imagen, claro, que uno a lo mejor tiene de decir, bueno, murió solo, exiliado, si bien murió allí lejos de su patria, rodeado de afecto, de un núcleo familiar, que no todos los próceres han tenido esa oportunidad, como bien lo decís vos. Totalmente, totalmente. Y no solo eso, Merceditas y Mariano Balcarce pensando que todas las pertenencias, todos los documentos de su padre y de su suegro volvieran a la Argentina. A ver, eso marca por parte de San Martín hacia su hija Merceditas una educación que, bueno, nosotros ya las vimos en las máximas, pero marca al mismo tiempo un hombre que le ha enseñado a su hija principios y valores que después fueron ampliamente retribuidos por Mercedita y por Mariano Balcarce cuando quisieron que todas las pertenencias de San Martín regresaran a la Argentina. Perfecto, impresionante esta parte casi que desconocida también, si se quiere, de San Martín, esta mirada desconocida de sus últimos días, de sus últimos años de vida. Hablábamos que en algún momento, bueno, Mercedita se había quedado con la familia Escalada porque recordemos esta partecita, digamos, en que Remedios enferma gravemente y regresa, o le pide custodia a Belgrano, puede ser, para regresar a Buenos Aires. ¿Cómo es esta historia en que San Martín decide que ella vuelva? O no sé, o cómo fue
la decisión de que venga definitivamente acá, donde, bueno, muere, y contame también la parte del ataúd que le habían dado Sí. en el viaje. Sí, está en los documentos. En el 19 San Martín está preparando el ejército en Chile para ir al Perú, al virreinato del Perú, que recordemos que fue el único virreinato donde la revolución no fue exitosa, no se dio revolución porque el virrey Abascal en 1810 había logrado defenderla como un bastión. Entonces el virreinato el virreinato del Perú era el cerebro que tenía hacia 1819, 1820, era el cerebro que había quedado del Imperio Español en América. En 1819, San Martín en Chile, preparando la expedición, da la orden de que Remedios vuelva a Buenos Aires. ¿Por qué da esa orden? Porque a él le llega la comunicación por parte del gobernador en aquel momento, Luzuriaga, donde le dice que su señora esposa está muy mal. Entonces San Martín dispone desde Chile que regrese a su familia, la familia Escalada. El dispositivo fue ponerla a salvo, ¿no? Porque tenía que recorrer las pampas argentinas, tenía que hacer el recorrido hasta Buenos Aires. Entonces se traslada en una diligencia y según la carta, el tenor es que Remedios estaba muy mal y viaja con Merceditas, que tenía apenas 2 años y medio, casi 3 años, viaja en la diligencia y atrás del vehículo de Remedios iba un cajón por si en el recorrido moría. Desde Mendoza hacia Buenos Aires, Remedios fue custodiada en 2 momentos diferentes por el general Belgrano, que fue enviando partes de qué zonas eran las más propicias para que la diligencia pasara, por qué postas eran las mejores, y en otro momento el general Paz también tuvo participación custodiando la diligencia donde venía la esposa del general San Martín. Es decir, volvía a Buenos Aires Remedios Escalada de San Martín, que era justamente la esposa de ya, por lo que se había dado en Chile, el libertador de Chile. Entonces, era una figura muy importante. Y muere, acá en Buenos Aires, a muy corta edad, 24 años, ¿no? Tenía nada más cuando falleció. Sí, muere en agosto de 1823, tenía 25 años, ¿sí? En una quinta, que creo que queda ahí en Parque Patricios, era la quinta de Bernabé Araoz, un hermano de su mamá. Ahí pasa el último tiempo, era el lugar más apropiado de acuerdo a su afección, de acuerdo a la tesis. Bien, y para ir redondeando esta charla, que fue mucho más que interesante, con datos que verdaderamente por mi parte desconocía, seguramente muchos de los espectadores que están viendo el video también, una conclusión o una mirada desde tu perspectiva de tanto estudiar a Remedios de Escalada, de tanto estudiar la historia, de escribir este libro, qué imagen, qué conceptos te han generado su historia, su vida, qué dirías si le tenés que explicar a alguien quién fue Remedios de Escalada, más o menos, digamos, resumido, en cuanto a los conceptos que se vierten del estudio que has hecho. Bueno, en primer lugar, una joven que el destino le modificó fundamentalmente su presente, que compartió una parte de su vida con el general San Martín.
tuvo la suerte, ¿no? Tuvo la suerte de haber estado al lado de un grande, de un gran personaje de nuestra historia argentina. Yo tengo para mí que fue una jovencita que tuvo un destino triste porque lamentablemente muere muy joven, pero bueno, al mismo tiempo esa otra dicotomía de haber estado al lado de San Martín. No, creo que la historia lamentablemente la describe a ella a partir de él, pero bueno, su propia existencia fue una existencia muy corta, por lo tanto uno no puede plantear una proyección desde ella. No se conoce, por ejemplo, no se conocen cartas, no se conocen cartas de que ella hubiera escrito en la época, no se conocen mayores retratos, no se conoce su grado de ilustración, cómo era su pensamiento. Entonces, bueno, eso lamentablemente nos priva de poder trazar un perfil mucho más completo sobre su figura. Perfecto, ha quedado claro el concepto. Te agradecemos, Adriana, el estar con nosotros y el compartir esta charla, darnos esta información tan valiosa y estos comentarios acerca de la vida, no solo de San Martín, sino de Remedios Escaladas, como decíamos al principio de la nota, una imagen, una figura que queda un poco desdibujada quizás en la historia, y nos parecía interesante abordar justo hoy, 17 de agosto, esta perspectiva, verlos desde ese lado y contar un poco de ella, que a veces los libros no andan. Muchas gracias por estar acá. Unos segundos para cerrar lo que vos quieras. Si quedó algo en el tintero que te gustaría remarcar, es la oportunidad, todo tuyo. No, simplemente agradecer y fundamentalmente agradecer por recordarlo a San Martín. Bueno, yo estoy en una provincia en donde yo siempre digo que nos inoculan, somos muy chiquitos. Acá todo es San Martín, ¿no? Y tengo para mí también, por eso es muy interesante cuando se abordan estos temas, tengo para mí que nosotros tenemos una gran deuda, tenemos una deuda pendiente con un hombre como él, que desde su honestidad, desde su laboriosidad, desde esa cabeza tan impresionante que fue capaz de armar todo ese proceso independentista, la sobriedad. Bueno, tengo para mí que nosotros tenemos como argentinos, tenemos una gran deuda porque creo que somos todo lo contrario a lo que fue San Martín, y que estos programas muchas veces que lo recuerdan desde otra óptica sirven para reflexionar en torno a él. Así que gracias, Juan, por la invitación y bueno, mucha suerte con todo esto. Muchísimas gracias. Adriana Micali hablaba con nosotros entonces, profesora, escritora, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo también, historiadora. Sí, Juan, sí. ¿puedo hacerte una corrección? Que no soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, sino de la Universidad de Congreso. Ah, perfecto. Entonces ahí he estado en algún momento en la de Cuyo, pero soy de la Universidad. Bien, perfecto. Hecha la aclaración entonces, agradecemos. Y bueno, esta fue una mirada diferente al Libertador en otro aniversario de su partida. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, hasta siempre.